Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, Muy buenas noches, quiero gracias por hablar. acompañarnos. Esta es la octava clase, la última clase de este estudio de verdades fundamentales. Y el tema de hoy es la iglesia. Y recordemos que al finalizar habrá un tiempo también para poder compartir nuestras inquietudes por medio de notas que nos puedes escribir al Facebook. Y antes de empezar queremos orar, como siempre. Así que te invito a cerrar tus ojos allí y orar un minuto, por favor, acompáñame. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por tu palabra revelada, por tu presencia en nuestras vidas, por las convicciones que emergen, Señor, de las Escrituras y que traen a nuestro corazón gozo y paz. Padre, gracias, porque si hoy podemos tener comunión contigo, no es por iniciativa nuestra, sino por ti. Gracias, Padre, porque si hoy tenemos salvación, no es por obra nuestra, sino por fe en la obra de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Queremos, Señor, hoy, que es esta última clase, Señor, queremos que seas tú también una vez más, hablando nuestras vidas, para tener, Señor, siempre presente lo que tú anhelas de nosotros y lo que tú nos quieres mostrar y revelar, para que nosotros podamos ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es la iglesia? Bueno, uno puede decir, bueno, ¿y a qué iglesia vas? ¿Cuál es tu iglesia? Entonces uno dice, bueno, queda en tal localidad, ¿verdad? La dirección es tal. Y entonces uno dice, entonces estás hablando de una edificación, estás refiriéndote a un templo, ¿no? Una estructura humana que ha sido edificada con un fin cultico. ¿Esa es la iglesia? No. Eso es un edificio. Entonces, básicamente, cuando entendemos el tema de iglesia desde un punto de vista bíblico, según los patrones de Dios, tenemos que entender que no se refiere a ladrillos, sino se refiere a gente. La iglesia está constituida por gente. Cuando se habla de la iglesia, se habla de personas. Ahora, no de todas las personas del mundo, sino de aquellas que en un momento hicieron una decisión por Jesús como Señor y Salvador, que se gestó en sus vidas ese nuevo nacimiento, que operó la regeneración que obra el Espíritu Santo en la vida de cada quien, producto de tomar conciencia de su condición personal de pecador, y entonces, al darme cuenta de mi condición, me arrepiento, ¿verdad? Los temas. Y me doy cuenta de que estoy separado de Dios producto de mi pecado. Y entonces acepto la obra de perdón y salvación que puedo tener por medio de Jesús, quien dio su vida por mí. Todas aquellas personas que han hecho esta decisión de fe son las que conforman justamente la iglesia. Por eso hablamos de una iglesia universal, constituida por los creyentes de todo tiempo, y que es indistinta al lugar donde están. El Señor dice en Mateo capítulo 16, verso 18 lo siguiente. Abre tu Biblia, por favor. Dice allí, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, abarca a los creyentes, como te digo, de todos los tiempos, de todos los lugares, regenerados en Cristo Jesús. Pero nos habla también la Escritura de una pauta adicional. Efesios 5, versos 23 al 25 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador, Cristo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Que la iglesia es una iglesia universal. Y que básicamente es por ello que siendo un solo cuerpo, hay una cabeza sobre este cuerpo que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Cristo que ama a su iglesia y que por amor a su iglesia se entregó y fue a una cruz. Cristo que es la autoridad sobre la iglesia, Él mismo. Y entonces es una sola iglesia, la iglesia universal, y es una sola autoridad, una sola cabeza, Jesucristo.
Y como es Jesucristo la cabeza, entonces la iglesia también está llamada a ser ¿qué? Santa. Efesios 5:27 dice, Cristo, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Por qué? Porque la cabeza de la iglesia, ¿quién es? Jesucristo. Y nosotros, los miembros que integramos esta iglesia, estamos llamados también a ser santos, a vivir sin mancha, a vivir sin pecado en nuestras vidas. No quiere decir que no vayamos a pecar nunca más, pero que estamos llamados a vivir en un tema de santidad. Y en lo que tengamos que tomar decisiones cuando seamos tentados, lo que el Señor nos llama es a que no nos dejemos tentar, porque no hay tentación más allá de la que nosotros podamos resistir, porque justamente el Señor vendrá y nos brindará el oportuno socorro para vencer en la tentación que venga a nuestras vidas. No obstante, justamente tenemos que tener presente 1 Corintios, por favor, capítulo 1, verso 2. 1 Corintios capítulo 1, verso 2. Dice lo siguiente. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. El llamado del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, que lo hace también a las demás iglesias, es que todos los que somos creyentes en Cristo Jesús, por medio de la fe, vivamos unas vidas como santas. Sed santos porque yo soy santo, es lo que dijo Jesús a sus discípulos. Y eso también nos alcanza a nosotros, a ti y a mí, a vivir una vida santa. Entonces, hay una iglesia universal que cobija, alberga a todos los creyentes de todos los tiempos y de todo lugar. Pero también hay una iglesia local. Es una iglesia justamente a la que hace referencia cuando dices yo me congrego en tal iglesia, yo voy a tal iglesia. Allí estamos mencionando entonces ya no la iglesia universal del cuerpo de Cristo, sino una, digamos, sección de ese cuerpo de Cristo, que es la iglesia local. La iglesia universal está constituida por todas las iglesias, diríamos, locales, que está integrada por todos los creyentes. Claro, habrá algunos creyentes que no van a ninguna iglesia local y no quiere decir que no formen parte de la iglesia universal. Pero la idea que nos dice el Señor es que no dejemos de congregarnos. ¿Dónde congregamos? En las iglesias locales. Allí donde dices, yo me congrego en tal iglesia, allí. Donde justamente un ejemplo ese que nos deja Pablo cuando se dirige a la iglesia de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 1, dice lo siguiente. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, el Dios de vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Está escribiéndole aquí, dice Pablo, Silvano y Timoteo. Están escribiendo aquí la carta aquí a la iglesia de los tesalonicenses. Es a la iglesia que se ubica en la ciudad de Tesalónica. Cuando hablas Pablo a los colosenses, a la iglesia que está ubicada en la ciudad de Colosas. Pablo a la iglesia de los filipenses, Pablo a la iglesia que está ubicada en la ciudad de Filipos. Pablo a la iglesia de Efesios, que está dirigida a los creyentes que radican y congregan en la iglesia de Éfeso. Pablo a la iglesia de Gálatas, ¿no? Que es a la iglesia que está en la ciudad de Galacia. Y así, de Corintios a la iglesia que está en Corintios. Y en fin, te das cuenta, hay una iglesia universal, pero hay iglesias locales. Y entonces cada uno generalmente termina, voy a congregar a tal o cual congregación, que es lo que conocemos como una iglesia local. ¿Cuáles son los propósitos de Dios para su iglesia, la iglesia universal en general? El primer propósito de Dios es que Él anhela que nosotros como creyentes, que formamos parte de la iglesia, y entonces la iglesia en conjunto, es la reunión, la convocatoria, la asamblea de creyentes, ¿qué cosa haga? Le alabe, le exalte, le adore, se postre y rindamos nuestras vidas a Él, porque solo Dios merece que
toda adoración, toda la gloria y toda la honra, algo que el Señor espera de nosotros cuando consideramos este tema de llevar adelante la obra del Señor. Tenemos que tener presente esto. Efesios capítulo 1, versos 3 al 6, dice lo siguiente. Abre tu Biblia, por favor, allí. Efesios capítulo 1, versos 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué está diciendo aquí? Que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos bendijo, dice aquí, con toda bendición espiritual. Nos eligió, nos predestinó para ser hechos hijos suyos, para finalmente, ¿qué cosa le demos? Dice el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos, para alabarle. Porque ahora esta comunión que tenemos con el Padre por medio de Jesucristo, que lo dice aquí, es una causa que nos lleva a nosotros a ¿qué? Adorar ahora a nuestro Dios. Efesios capítulo 3, versos 20 al 21, dice lo siguiente. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros ahora del Espíritu Santo, a Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Y cuando habla de aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente, ¿de quién habla? De Dios. ¿Y a quién debemos alabar? A Dios. Ese es uno de las, digamos, de los propósitos por los cuales también Dios constituye su iglesia. Ahora, un segundo propósito para su iglesia es que esta iglesia, que es para consigo misma, es que esta iglesia crezca espiritualmente. Efesios, allí mismo, capítulo 4, versos 11 al 16, dice lo siguiente. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Está hablando justamente que allí el Señor espera que cada uno pueda crecer en el conocimiento del Señor y que para ello justamente el Dios constituye una serie de ministerios, y capacita a una serie de ministros con dones espirituales particulares, de forma tal que en ese ejercicio ministerial cada creyente que constituye la iglesia universal y la iglesia local sea edificada y vaya, ¿qué cosa? Creciendo. Vaya creciendo en todo aquel que es la cabeza, quien es Cristo. Ahora, estamos llamados a adorar a Dios. Estamos llamados a crecer en nuestra vida de fe, vida espiritual. Pero también como iglesia estamos llamados ahora a compartir esta fe con otros. 1 Timoteo, capítulo 2, versos 3 al 6. 1 Timoteo capítulo 2, versos 3 al 6, dice lo siguiente. Y por los reyes y por todos los que están en eminencia, está hablando de oración, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad,
porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Un tercer propósito de Dios para la iglesia es que seamos testigos del obrar de Cristo hoy. Hay gente que así como tú y yo un día no habíamos escuchado este mensaje de buenas nuevas, de esperanza, de vida nueva, de salvación, de perdón de pecados, ¿verdad? Que nos hablen de arrepentimiento, de la condición del hombre separado de Dios. Este mensaje que nos lleva a reconciliarnos con Dios por medio de Jesucristo, este mensaje tiene que ser llevado a los demás. ¿Quién lo va a hacer? ¿El pastor? No. El pastor, en un sentido, él es uno del cuerpo de Cristo. Él es uno en la iglesia local. Pero el llamado es a todo creyente, que todos los que constituimos la iglesia local, que todos los que constituimos la iglesia universal, todos seamos testigos de Cristo. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que nadie venga, ¿no?, a condenación, sino que todos procedan a ¿qué? Arrepentimiento. Que todos tengan la oportunidad de escuchar ese mensaje de salvación y tomen una decisión. Porque Dios no quiere que se pierdan, sino que se salven. La decisión la tomará entonces cada uno cuando escuche ese evangelio. ¿Y cómo lo escucharán si no es por ti y por mí? Cada creyente, cada que ha sido, ha hecho una decisión de fe y tiene un nuevo nacimiento en su vida, tiene que compartirlo con sus amigos, con sus vecinos, con sus familiares. Este es un tercer propósito de Dios cuando instituye la iglesia. Ahora, ¿cuáles son los medios, las herramientas que nos da Dios para que llevemos adelante este plan? Es decir, ya sabemos que hay una iglesia universal que cobija a todos los creyentes y hay iglesias locales en cada ciudad, en cada locación. Dios quiere que le adoremos, ¿verdad? Que le sirvamos, ¿verdad? Dios quiere que nosotros crezcamos espiritualmente, que podamos testificar al mundo, pero ahora, ¿cómo nos capacita a nosotros, su iglesia, para llevar adelante todos estos planes? Bueno, nos da 4 insumos. El primero de ellos, el principal, nos da aquí su Espíritu Santo. Abre tu Biblia, por favor, Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 16. Juan capítulo 14, verso 16, dice así. Está hablando Jesús con sus discípulos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Eso está diciéndole aquí Jesús a ellos. Es decir, recordemos, Jesús todavía está entre sus discípulos, y les dice, yo voy a rogar porque el día que yo me vaya, ¿no? Les voy a enviar a quién? A un consolador, que Él los guiará justamente al conocimiento de toda verdad. Y eso es justamente lo que dice el verso 26 de este mismo capítulo 14 de Juan. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, sigue hablando Jesús, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y entonces, Jesús nos dice, no te dejo solo, sino que te voy a ayudar brindándote, ¿qué cosa? No algo, sino alguien. La tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo de Dios, que viene a morar a la vida de cada creyente cuando toma su decisión de fe. En ese momento, yo acepto a Jesús como Señor y Salvador y el Espíritu Santo inmediatamente viene a morar a mi vida y me constituyo yo en templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a comenzar a obrar en mí. Hay un estudio sobre el Espíritu Santo que vamos a ver más adelante, pero esto es algo que tú tienes que saber. Porque para poder comenzar a llevar adelante aquello que Dios me pide, en primer lugar me provee su Espíritu Santo, que ahora mora en mí. Algo más. Nos dice, bueno, y ahora, ¿y cómo debo hacerlo? Perfectamente. Entonces nos debe dar instrucciones, ¿verdad? Un manual de conducta. Esto se debe hacer así, de esta manera. Esto espero que hagas, esto espero que no hagas. Que nos deja su palabra. Segunda de Timoteo, nos habla de la Biblia. Segundo Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Dice lo siguiente. Segundo Timoteo.
3, 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué nos dice Dios? Es, ok, no solo te doy el Espíritu Santo, sino que también te doy, ¿qué cosa? Mi palabra, la Escritura. Y entonces allí dice que esta palabra de Dios, cuando la leamos, nos va, ¿qué cosa? A enseñar, a redarguir, a corregir y a instruir en justicia para toda buena obra, para que seamos hombres de bien, hombres correctos a los ojos de Dios y, consecuencia, también a los ojos de los hombres. ¿Qué más nos deja el Señor? Nos da dirigentes humanos, líderes espirituales, ¿no? Ministros. Efesios 4:11, ya lo vimos hace un instante. Efesios 4, versos 11 y 12 dice, y él mismo está hablando del Señor por medio de su Espíritu Santo, cuando le habla a la iglesia, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, para que el cuerpo de Cristo sea edificado, Dios provee de ministros diferentes de acuerdo al don espiritual que Dios mismo le da por su Espíritu Santo a cada uno como Él quiere, no nosotros. Y entonces este cuerpo de Cristo va a ser edificado. Pero en ese proceso de edificación, ¿quiénes tienen particular también intervención? Aquellos líderes espirituales que van a hacer que ese crecimiento sea justamente viable por medio del obrar del Espíritu Santo en cada uno. Y aquí hay una designación diversa. Hay una cuarta variable que Dios nos deja. Hay un orden que va a dejar establecido en su iglesia. Y por ello es necesario que consideremos también que así como cuando uno nos deja pautas de vida, un orden, y este orden se quiebra, así como cuando uno se porta mal en casa, rompe las reglas que dispuso papá en casa, ¿verdad? O mamá. ¿Qué sucede? Hay una corrección, hay una llamada de atención, hay una disciplina. Y entonces eso también se da al interior de la iglesia. Cuando uno quebranta, violenta los principios de Dios a los cuales uno dice, yo como creyente estoy llamado a vivir así, los quebranto, en el marco de la iglesia, no solo universal, sino en el marco de la iglesia local, entonces también soy sujeto a una, primero, disciplina de Dios y también disciplina de la iglesia. Hebreos 12, versos 5 y al 11 dice lo siguiente. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis, es un paralelo, la disciplina, Dios trata como hijo, os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina del Señor forma parte de la corrección. Es una y entonces que de la corrección que nos deja Dios para que nuestras vidas sean santificadas y seamos maduros. Nos deja también amonestación, suspensión, expulsión, según sea el caso, si nuestra falta es muy grave. A manera de conclusión, cuando hablamos de la iglesia, entonces tenemos que entender que la iglesia debe congregar, el creyente debe congregar físicamente, ¿no? Hoy virtualmente no se puede, pero físicamente cuando se pueda,
¿sí? Ya no hay cuarentena físicamente en una iglesia local, ¿no? En la cual tú vas a ser edificado por la exposición de la palabra, por la exposición de los diversos ministerios que van a llevar adelante los diversos ministros, ¿no? Y entonces uno crece espiritualmente en su iglesia. Ahora, en esa iglesia local. Ahora, allí en esa iglesia local estamos llamados a qué? A adorar juntos y a orar juntos los unos por los otros como creyentes. Efesios 6, versos 18 al 20 dice lo siguiente. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Ayer que está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso es que oren por mí. Necesito que ustedes oren por mí para que yo pueda hablar con denuedo justamente las buenas nuevas a toda criatura. Hoy soy preso, dice Pablo, pero no importa. No hay ninguna circunstancia que me impida a mí testificar de Cristo. ¿Te das cuenta? Y entonces la oración de los unos por los otros en el seno de la iglesia local, como parte incluso de esa adoración a Dios, es lo que Dios espera de nosotros. Espera también que así como un día nosotros vamos creciendo nuestra vida de fe, Dios recuerda, nos va a dar de su Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo va a gestarse en nuestras vidas, ¿qué cosa? Un cambio radical de actitudes que es por obra del Espíritu Santo en nosotros. Y entonces se va a evidenciar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ello también se debe evidenciar con la puesta en marcha, en ejercicio de por lo menos un don del Espíritu que el Señor le da a cada creyente, a ti también. Y eso hay que trabajar para descubrir cuál es el don de Dios que te ha dado a ti. Y entonces en ese marco, ¿qué hay que hacer con ese don? Es servir a Dios en su iglesia. Y allí entonces edificar, como dice aquí, a los demás. Los dones espirituales que Dios te da no son para ti, sino que son que Dios por medio de ti sea de bendición a otros para que nosotros, ¿qué cosa? Crezcan. Ese es el concepto. Y entonces, ¿dónde se da? En la iglesia local. ¿Dónde debo servir? En mi iglesia local. Porque desarrollando esos dones que Dios me da, soy también de bendición para mis hermanos, que forman parte también de la iglesia local. Y así extendemos después el reino de Dios. Debo servir con mis dones y talentos. Hebreos capítulo 12, versos 28, dice lo siguiente. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Y ese es el anhelo que Dios desea también en nuestras vidas. Por último, no solamente hay que servirlo, sino también hay que sujetarnos y obedecer a nuestros pastores. Hebreos 13:7, porque ellos son los que tienen autoridad espiritual. Dice así: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Recuerda, el verso 17 también, este capítulo 13 dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Lo que está diciendo aquí, Dios da pastores a su iglesia, los cuales son los llamados a instruirlos en sus caminos, en los caminos de Dios. Pero también los pastores un día van a dar cuenta a Dios de la iglesia que Dios les encomendó. ¿Te das cuenta? Entonces vas a dar cuenta por tu vida y todos los que congregan en esa congregación, en esa iglesia local. Entonces estamos llamados también cada uno a respetar y sujetarnos a las autoridades que Dios ha puesto en su sola voluntad en cada iglesia local. Esto es lo que creo que a manera de resumen puede sintetizar el aspecto del tema de la iglesia. Variables y aspectos adicionales, claro, hay muchos. Pero recuerda, el curso, ¿cómo se llama? Verdades fundamentales. Esenciales, lo más elemental, lo más básico. Y estos son justamente como queríamos empezar
algo básico que nos sirva como un primer escalón en nuestra vida de fe. Esperamos que este curso te haya ayudado en estas 8 lecciones. Te recuerdo que el paso que sigue para quien anhela obedecer al Señor en sus mandatos, ¿no? De no solo ser discípulos, sino también el de bautizarse, pasar por las aguas del bautismo. Si tú deseas ello, vamos a tener una reunión más, pero estamos pensando en hacer tal vez un chat en vivo para responder preguntas. Entonces, sigue por favor conectado a las redes de la iglesia, que es muy probable que la próxima semana tengamos también esta reunión. Y entonces, luego de ello, te diremos las indicaciones para aquellos que deseen pasar por el bautismo. Habrá una manera también de validar el curso. Así que esperamos que continúes con nosotros. Gracias por acompañarnos. Dios te bendiga. Permíteme orar por ti antes de concluir. Padre bueno, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Y te ruego, Señor, que seas tú ministrando nuestras vidas y dándonos, Señor, la oportunidad de poder, Señor, servir a mis hermanos, hermanas, Señor, que han estado en este curso. Te adoramos, Señor. Solamente anhelamos eso, Señor, que nuestras vidas te reflejen, sean un testimonio de ti y que te podamos honrar a ti con todo nuestro ser en todo tiempo. Bendice, Señor, dirige, guía la vida de cada hermano y hermana que está siguiendo este curso, Señor. Que en su vida de fe ellos aprendan a confiar en ti en medio de cualquier circunstancia, aún en estos tiempos. Gracias porque ellos no están solos. Ahora tienen la convicción de que tú estás con ellos también. Te damos a ti la gloria y honra en Cristo Jesús. Amén. El Señor le bendiga, hermanos. Recuerda, en la siguiente semana o en 2 semanas se va a estar anunciando, empieza el siguiente curso. Dios te bendiga. Un abrazo a cada uno. Bendiciones. Dame tus ojos.